Mi nombre es Alfredo y quería contarles cuánto dinero gasté en mi viaje por más de 2000 kilómetros en 5 provincias de la República Argentina en una bicimoto. El viaje en total duró 15 días y 14 noches. Tengo que empezar por contarles con cuánto dinero contaba para salir. Salí con 5.000 pesos en efectivo y 1.000 pesos en una tarjeta de débito prepaga Mastercard. También le tengo que agregar lo que me fue regalando la gente por el camino, como por ejemplo combustible, dinero en efectivo, invitación a almorzar, en fin. Y eso más o menos suma aproximadamente unos 1.200 pesos. O sea que sumado los 6.000 pesos que yo tenía, más los 1.200, estamos en aproximadamente $100. Voy a hacer una comparativa con el valor dólar para tener un valor internacional y por otro lado que sea un poco más fijo, ya que la inflación en Argentina todo el tiempo está cambiando los valores. De esa forma vamos a tener una referencia fija. En principio el mayor gasto fue en combustible, o sea en nafta y aceite, porque lleva los dos mezclados el motor. Y bueno, el resto es en otras cosas que voy a mencionar ahora. En camping pagos solamente estuve 3 noches. La primera noche en Ramallo, en la localidad que está en provincia de Buenos Aires, donde me cobraron 100 pesos por poner solo una hamaca paraguaya. Si ponía una carpa me cobraban más. Otra oportunidad que pagué para acampar fue en la localidad de Villanueva, pegado a Villa María en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Me cobraron también 100 pesos. Y una última vez en la localidad de Frías, en Santiago del Estero, en un camping municipal donde me cobraron 150 pesos. También tengo que agregar gastos de mantenimiento o de arreglo de la bicicleta, como por ejemplo eh, me cobraron cambiar una cubierta por una usada, más algunos ajustes de los frenos y otras cositas más en la localidad de Belville, en Córdoba, 500 pesos. Después tuve que comprar una cámara nueva porque se pinchó varias veces y tuve que tirar la cámara que tenía eh, en la localidad de Frías, que me costó 350 pesos. También tuve que ponerle algunos parches que preferí poner que se los ponga un gomero en forma profesional por temor a que por la temperatura que había en el asfalto se me despeguen si los ponía yo. Entonces pagué otros 100 pesos en parches en gomerías. Y después hay que pensar que después gasté en comida, no sé, alrededor de menos de 1.000 pesos en lo que es comer. Y otro gasto que tuve fue las duchas de pagas que hay en las estaciones de servicio donde se duchan los camioneros, que habrán sido unos 200 pesos, más o menos. O sea que el total de gasto fue aproximadamente 7.200 pesos, unos $100 al cambio callejero, un poco más al cambio oficial. En la Argentina tenemos diferentes tipos de cambio. El que te da el banco es el oficial y si vas por la calle donde hay gente que te cambia así, eh, ese es un poco más caro. Serán unos $100 en el que no es oficial. Bueno, acá les dejo un resumen de lo que gasté, en qué gasté y la comparativa con respecto al valor dólar para que ustedes puedan hacer la conversión a su moneda. Si sumamos todos los gastos, la mayor parte se la llevó lo que es el combustible y la nafta, que serían alrededor de 5.000 pesos. Para hacer un viaje de este tipo en una manera realmente económica, habría que hacerlo sin pedaleando o usando el motor lo mínimo posible porque representa mucho dinero el combustible. Si tienen alguna pregunta o quieren dejar algún comentario, voy a tratar de responder las cosas que estén a mi alcance.